Ibsor el contador de historias. Historias terroríficas. Las brujas. El acercamiento a las artes oscuras por personas que creen que pueden manipularlas para su bien, nos hace darnos cuenta que lo único beneficiado con esta clase de interacciones, es la misma oscuridad que hace esclavos a aquellos que pueden soportar de alguna forma aquella fuerza oscura con fines que el mismo manipulador no sabe y obedece a aquellas voces que escucha desde los mismos orígenes de la maldad. Aquellas personas son conocidas como brujos o brujas, hechiceros o hechiceras, y en algunos casos para plantarle cara a estas fuerzas, elegidos de la luz se impregnan de estas artes para conocerlas y poder combatirlas. En esta ocasión el ente ha viajado hacia una dimensión alterna en donde estas fuerzas tienen más repercusión para traernos 3 historias de brujas. Un hechizo de amor. Osirio estaba otra vez espiando a aquella chica que le atraía demasiado. Ella tenía el nombre de Liliana y poseía un rostro angelical además de un cuerpo envidiable. Como el más cotizado del pueblo, Osirio ya había sido novio de otras chicas, pero nunca se había enamorado de tal forma en la que solo pensaba en ella, en dónde se encontraría y qué estaría haciendo, todo esto a todas horas del día y con suerte no volvería a obsesionarse con otra chica como lo estaba con Liliana, porque no había forma de que encontrase chicas como ella tan a menudo. Liliana era una chica recién llegada desde la ciudad y estaba acostumbrada a la buena vida, muchas veces patrocinada por sus pretendientes y el resto por el dinero de su familia que tenía una hacienda en el centro del pueblo. Sabiendo que la recién llegada tendría muchos pretendientes que comenzarían a cortejarla, él debía adelantarse a ellos y presentarse ante semejante belleza y guiado por su sobreestimada confianza, se acercó a su grupo de amigas que incluían a varias de sus exnovias colocándose frente a aquella hermosa chica que se había convertido en su obsesión. Antes de que Osirio pudiera dirigirle alguna palabra, la bocina de una potente camioneta interrumpió lo que parecía una escena romántica y Liliana se apartó para dirigirse al hombre que se encontraba dentro de un poderoso vehículo que lo delataba como un hombre de una clase social más adinerada, y eso era algo con lo que su porte y su simpatía no podían competir, al menos para las chicas jóvenes e impresionables, por lo que debía hacer algo para poder atraer el interés de Liliana, o ganársela. Lotería. Osirio estaba tan obsesionado por ser aquel que consiguiera el amor de Liliana que no soportó la idea de que alguien que no fuera él, se lo ganara, y la única solución que tenía en sus manos era la ayuda de fuerzas oscuras. Su pueblo colindaba con tierras misteriosas que cruzarlas a ciertas horas de la noche significaba la perdición. Estas tierras estaban plagadas de brujas que en cierta forma iban y venían hacia otros pueblos y que comerciaban con la gente común que se atrevía a pedirles favores por suministros o les compraba sus pociones y hechizos. La mayoría de estos encargos se trataban de hechizos que produjeran mejores cosechas o trabajos que aumentaran la buena suerte e incluso el apaciguamiento de espíritus menores, pero lograr apoderarse de la voluntad de una persona o hacer que alguien se vuelva loco de amor e incluso el maldecir a alguien para destruirle la vida requería de brujas más poderosas, y aquellas solo eran visitadas por las personas más desesperadas con los fines más egoístas para internarse en lo más peligroso de la selva con la respectiva protección de brujas menores. En efecto, Osirio estaba tan desesperado que tuvo el valor de preguntarle a su tía sobre su conocida que se decía que era bruja, y la tía de Osirio, curiosa, le preguntó sobre el interés repentino en la brujería. El joven enamorado no tuvo más remedio que sincerarse sobre el motivo por el que necesitaba de la magia de una bruja y se arrepintió casi al instante, ya que su tía le aconsejó primero que no lo hiciera y luego le prohibió que buscara a la bruja explicándole sobre los riesgos de hacerlo. Osirio pareció entender a su tía prometiéndole que no recurriría a aquellos extremos, pero su promesa se evaporó en el aire cuando recordó que Liliana estaba con otra persona que podía ganarse su amor. En ese momento, Osirio se alejó de su casa con el pretexto de ir con sus amigos y se dirigió hacia las alejadas cabañas en los que la gente del pueblo no se atrevía a ir sin motivo, y el motivo que el joven enamoradizo tenía, lo hacía capaz de desestimar los consejos de su familiar más cercano. Al otro día, armado con un machete para los animales salvajes y de un rosario y de agua bendita para las fuerzas diabólicas, Osirio caminó por varias horas y llegó hacia una cabaña en la que una anciana de aspecto aterrador lo vio llegar. El joven tartamudeó al tratar de explicar el motivo de su visita y, como si tuviera la capacidad de leer los pensamientos,
La anciana le preguntó sobre el nombre de la chica a la que deseaba enamorar, dejando helado al ingenuo pretendiente, y la anciana le dijo que controlara sus impulsos, ya que había adivinado al saber que todos los jóvenes de su edad deseaban lo mismo. Osirio por fin pudo controlarse y le dijo a la anciana que buscaba enamorar a una chica con el nombre de Liliana, y la anciana le advirtió que necesitaba una gota de sangre de él para crear una poción que aumentaría el deseo y el amor de cualquier mujer a la cual rociara con tal sustancia, o podría usar un mechón de cabello de la chica indicada para volverla esclava de sus deseos, y también podría enlazar el destino de Liliana con el de él y crear una unión indestructible, pero para lograr eso, se requeriría un precio muy alto que tal vez no estuviera dispuesto a pagar. Temiendo que el precio por el tercer trabajo fuera su alma, Osirio eligió el primero de ellos y supuso que el precio no sería muy excesivo. Justo estaba tratando de adivinar cuando sintió un aguijón en su mano, y cuando reaccionó, la anciana ya se metía en una habitación más oscura que en la que se encontraban. Osirio, demasiado confundido y con ansias de huir hacia su casa, esperó mientras inspeccionaba la casa de la bruja de forma discreta y sin moverse de su lugar, encontrando una cantidad inquietante de objetos extraños que iban desde frascos con órganos y ojos de animales extraños, pieles de animales colgadas como si de ropa se tratara, hasta una variada colección de amuletos con símbolos extraños y figuras pequeñas de demonios bailando con gestos burlones o caras amenazantes. Incluso Osirio le tomó interés a una mano que parecía humana pero tenía una serie de lunares rojos alineados en franjas que cruzaban desde la base de la muñeca hasta la punta de los dedos. Así siguió Osirio revisando hasta encontrarse con un gran libro que parecía muy viejo pero que despertaba su curiosidad al grado de alcanzarlo para inspeccionar sus aterradores secretos, pese a que la dueña de este estaba tan cerca de él y casi lo toca cuando un alarido de bestia y un destello de luz roja sucedieron al mismo tiempo, arrebatándole la atención al libro misterioso. Poco después apareció la bruja con algo en una botella que se movía con desesperación y con un polvo rojo contenido en una sencilla bolsa. La anciana le recomendó que el polvo se lo arrojara de preferencia a las 12 de la noche para que obtuviera el mayor poder, pero no después de las 3 de la mañana porque se arrepentiría. Osirio escuchaba atento para no perder ningún detalle y recibió el frasco que según la bruja rompería justo antes de lanzarle el polvo a Liliana, con el fin de espantar a todos aquellos pretendientes que se atrevieran a interferir entre los dos. Osirio no quiso preguntar qué era eso que había en el frasco. Por último, la anciana bruja le dijo que liberaría un animal que lo protegería hasta que llegara a su casa, porque de lo contrario, la noche se lo tragaría. Osirio, ya casi sabiéndose fuera de la cabaña y perturbado por todo lo que había pasado, preguntó por el precio que le pagaría a la anciana y ella le respondió que después le pagaría con algunas tareas, pero que no se preocupara, que su alma estaría a salvo, y después de oír esas palabras salió agradeciendo, casi corriendo, sintiendo que algo había iniciado una carrera a la par de él. Con miedo de voltear a ver que lo seguía, Osirio continuó la marcha hasta llegar a su pueblo, y aún en las calles con personas caminando, escuchaba las pisadas de algo más grande que un perro siempre cerca de él, hasta que pudo llegar a su casa y bañarse para quitarse el sudor que lo hacía oler mal. Y una vez intercambiado palabras con su tía y cenado, Osirio salió hacia la fiesta de fin de semana que se hacía sin interrupción en el pueblo, como para compensar a sus habitantes por la falta de actividades durante el resto de los días. Sabiendo que Liliana ahí se encontraría en algún punto de la velada y que era muy temprano como para intentar algo, Osirio se dispuso a esperar mientras miraba su reloj, esperando que llegara la hora adecuada y por supuesto a Liliana. Mientras tanto, no olvidó su estatus entre los jóvenes y decidió sacar a bailar a algunas chicas que se acercaban a él, hasta que se retiró al ver que las camionetas lujosas iban llegando y con ellas, los hijos de los poderosos hacendados del pueblo y sus séquitos a acaparar los mejores espacios. En ese momento Osirio se cuestionó si hubiera sido mejor el pedir sacarse la lotería para así tirar 2 manzanas con la misma piedra, pero luego vio el motivo por el que pasó por tantas situaciones aterradoras, y tal motivo lucía un vestido negro con un estilo elegante que dejaba ver sus atributos al mismo tiempo que demostraba que era inalcanzable para gran parte de los hombres. Liliana iba acompañada del mismo tipo que le había arrebatado la atención, y era otro recién llegado de nombre Julián, hijo de un influyente empresario. El joven, más agraciado que Osirio, regresaba del extranjero tras estudiar una carrera y estaba en el pueblo para conocer sobre los negocios familiares. Su porte y su vestimenta indicaban una calidad de vida que casi nadie en el pueblo le podría dar a Liliana.
Las horas pasaron y la pareja de jóvenes adinerados seguía bailando para la mala suerte de Osirio, quien apretaba furioso la botella de vidrio con la cosa humeante que luchaba por escapar, además de que no sabía cómo separarlo, siendo que la hora ideal para lanzar los polvos se acercaba y como si el destino estuviera de su lado. Un golpe que parecía el choque de algo metálico pausó el ambiente para que se escuchara la voz de un acompañante de Julián que se manifestaba para avisar que algo le había pegado a la lujosa camioneta, del mayor obstáculo para su felicidad. Ajeno a lo que pasaba en el tumulto cerca del estacionamiento, Osirio se acercó a Liliana y rompió el frasco pisándolo, y con sorpresa vio lo que parecía una pequeña nube hundirse en el suelo aún sin saber qué era. Luego el joven pretendiente arrojó el polvo a Liliana sin que ella lo notara y provocando una reacción que jamás esperó que sucediera de forma tan repentina, y Liliana ya volteaba a verlo mientras decía que no había notado su presencia y que recordaba que el día anterior le iba a decir algo y que ese era el momento para decirlo, que tenía toda su atención. Tras los extraños sucesos transcurridos, ahora Osirio sabía que habían valido la pena al tener a la chica de sus sueños bailando con él, y parecía que la radiante jovencita había estado enamorada toda su vida, ya que no paraba de sonreírle y besarle. Y sabiendo que lo bueno no dura para siempre, un enojado Julián lo separó con brusquedad. La reacción de Liliana fue violenta al abofetearlo y decirle que ya no quería estar más con él aunque sus familias lo hubieran acordado. Julián le dijo que se arrepentiría y enseguida le dirigió unas desagradables palabras a Osirio, además de una mirada fulminante, para después alejarse junto a su séquito de seguidores. A pesar de las amenazas, la nueva pareja se fue de la fiesta en una camioneta lujosa para dirigirse a la casa de Liliana, pese a la discrepancia de las amigas de ella, quienes parecían muy confundidas con los hechos recién ocurridos. Durante el trayecto, Osirio disfrutó de una larga sesión de besos con el amor de su vida, aún sin creer que estuviera sucediendo, pero una sombra en la ventana le recordó los medios por los que estaba viviendo esa realidad. Una vez que la pareja llegara a la casa de Osirio, su tía le reclamó el haberla desobedecido con algo tan importante y el imprudente joven le dijo que no había consecuencias que lamentar. Liliana abrazó al afortunado joven, admitiendo ante la preocupada tía que amaba con todas sus fuerzas a su sobrino y que nada ni nadie los separaría. Ante las palabras de la joven, que sonaban más como una amenaza que como una promesa, la desesperada tía de Osirio tomó el mismo rosario que él llevó el día anterior y lo puso ante Liliana con la intención de romper el hechizo que había en ella, pero solo logró una gran herida en su mano propinada por la intensa chica que había cambiado su mirada. Osirio, al ver los daños colaterales del hechizo, salió corriendo sin saber si debía huir o pedir ayuda para su pobre tía, que trataba de cubrirse la mano lastimada llorando aterrada. Liliana salió tras de su amor y se disculpó diciendo que no permitiría que nadie los separara, y como si el destino quisiera poner a prueba esas palabras, un grupo de camionetas que Liliana reconocía como las de su familia se detenían en medio de la calle delante de ellos, y el capataz, que tanto odiaba por notar cómo la miraba, descendió acompañado de escoltas y le dijo con autoridad, como si disfrutara levantarle la voz a la caprichosa jovencita, que se iría con él a la hacienda, le gustara o no. Porque Julián había sufrido un accidente en la carretera y se encontraba desaparecido. La respuesta de Liliana fue desconcertante, ya que ella afirmaba que no le importaba lo que le sucediera a Julián y que todo se lo merecía por interferir en su amor, y que eso mismo le pasaría a cualquiera que se atreviera a hacerle daño a Osirio. El testarudo capataz deseaba que Liliana se negara para forcejear con ella y llevársela a la fuerza. Por eso sujetó los brazos de lo que parecía una frágil chica, y ésta lo miró con unos ojos desafiantes para luego romper su brazo y golpear su torso rompiendo sus pulmones. El resto de guardaespaldas se mantuvieron expectantes, a excepción de uno que fue tras Osirio, y la retribución de Liliana fue golpearle con la fuerza suficiente como para romper su mandíbula. Osirio de nueva cuenta huía al ver lo que había provocado, y sin saber hacia dónde se dirigía, pensaba que hubiera decidido el convertir a Liliana en una esclava sumisa. Eso no estaría pasando, y fue así como el pueblo iba quedando atrás. La cabaña de la bruja ya se veía y Liliana seguía de cerca a su amado. Una vez que Osirio entró al lugar al que se arrepentía haber entrado, la bruja lo esperaba, y el joven mortificado le pidió que cambiara a la violenta Liliana, a una amorosa pero sumisa amante, y la respuesta de la anciana bruja le pareció desconcertante, porque se negó argumentando que ella no recibía órdenes de un niño inmaduro que no sabe lo que quiere, y que si fuera por ella, le hubiera arrancado la lengua en el momento en el que entró a su cabaña. Osirio se quedó congelado y acorralado ante las amenazantes palabras,
La bruja se veía tan tenebrosa y la desquiciada Liliana era impredecible, pero la misma bruja le hizo recuperar el aliento al decirle que la decisión de atraerlo fue del mismo libro y ella no se atrevería a oponerse a su voluntad, pero que gracias a esa obediencia tendría la recompensa que había estado esperando. Liliana había llegado ya a la vieja cabaña y la anciana la miró al mismo tiempo que abría un recipiente y el extraño espíritu que Osirio había liberado, regresaba al frasco de la anciana bruja. Liliana pareció despertar de un trance y no reconocía el lugar en donde estaba, aunque poco tiempo duró su sorpresa cuando el terror y el dolor sobrecargaron su cerebro, cuando su cuerpo empezó a envejecer y a secarse de forma tan violenta que sus fuerzas se esfumaron entre gritos y cayó a los pocos segundos, y su cuerpo y su rostro ya eran irreconocibles ante los ojos de Osirio, quien miraba aterrado el destino de su amada. La anciana ingirió el contenido del frasco y su cuerpo obtuvo el efecto contrario al de la desafortunada Liliana al recuperar la belleza y la juventud que tuvo que sacrificar al señor oscuro al que servía y que por fin podía recuperar. Osirio miró a la bruja salir y convertirse en una bola de fuego que se perdió en el aire, luego tomó el libro que tanta curiosidad le generaba y empezó a leerlo mientras acariciaba el pelo del cuerpo inerte y seco de Liliana.